Muy bienvenida, querida amiga, querido amigo. Soy Rubén Bullón y este video es el estudio de la lección de la Escuela Sabática. Lección número 6, que trae como verso para memorizar. Y usted puede acompañar en pantalla. El verso dice de esta manera: Estas son las palabras que les hablé cuando aún estaban con ustedes, que era necesario se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley, en los profetas y en los salmos. Lucas capítulo 24, verso 44. Una de las principales cosas que tenemos que tener claras son nuestras motivaciones. El por qué hago las cosas es tan importante, me arriesgaré a decir incluso que es más importante el porqué de lo que hago. Mis intenciones son tan importantes o más importantes que mis acciones. En la predicación del Evangelio, eso también cuenta. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué predico lo que quiero predicar? ¿Por qué estoy involucrado en eso? Y la única razón verdadera es el crecimiento del reino de Dios. Nada puede ser para mi vanagloria. Nada puede ser para que la gente descubra quién soy. Una de las cosas más difíciles en el ministerio es entender que el hecho de que uno sea famoso no quiere decir nada. De que la gente lo conozca aún no quiere decir nada. Porque al fin del día no es a mí o a mi padre o a cualquier otro pastor un poquito más reconocido que la gente va a ver. Tienen que ver a Cristo. Tienen que mirar y escuchar y sentir que ahí está Dios. ¿Cómo sería bonito que nosotros pastores entendiéramos esto? Que no es por nosotros. Es a través de nosotros y eso por la gracia de Dios. Esta semana vamos a hablar sobre motivaciones para la predicación del Evangelio. Y espero que este estudio de alguna manera pueda ayudarlo a usted a tener las motivaciones correctas, no solamente para predicar, y sí para todo en su vida. ¿Quién fueron las primeras personas a predicar la resurrección del Señor Jesucristo? Fueron las mujeres. Yo sé que en especial en la iglesia adventista, hay mucha dificultad en aceptar mujeres en posición de liderazgo o en posiciones ministeriales. Y queridos, permítame ser muy claro con eso. Yo no estoy aquí para convencerlo a usted de mi punto. Yo he dicho eso, ya dije eso, y he sido muy franco y muy claro con todo esto. Yo creo en el ministerio de las mujeres, creo que las mujeres pueden ser pastoras, y personalmente creo que deberían ser ordenadas al ministerio. La Iglesia Adventista del Séptimo Día ha tomado la decisión de no ordenarlas al ministerio y es mi deber como ministro de esta iglesia respetar la decisión de la iglesia. Así que hoy día, por decisión de la iglesia, nosotros no deberíamos estar ordenando mujeres al ministerio. Eso no quiere decir que usted no pueda pensar diferente. Y yo creo que sí deberíamos. Encuentro razones bíblicas y en el espíritu de profecía para tomar una decisión, para pensar de esa manera. Pero el diálogo no es ordenación de mujeres, y sí el lugar de la mujer en la predicación del Evangelio. Y una de las razones es que las primeras personas elegidas por Cristo para la predicación de la resurrección, elegidas por Dios para predicar la resurrección, fueron mujeres. Eso tiene que ser significativo. Usted, querida dama, quizá usted no lo haya nombrado anciana de iglesia o quizá le hayan nombrado anciana de iglesia y como que la gente se molesta un poquito. Por favor, no se desanime de la predicación. Siga, ¿está bien? El tema de la lección no tiene nada que ver con ordenación de mujeres. Ese es un punto que siempre me gusta hablar un poquito, ¿está bien? Y si a usted no le gusta la ordenación de las mujeres y piensa que no se debe ordenar, está bien, es un derecho que usted tiene. Estoy seguro que usted tiene argumentos bíblicos para eso. Estoy seguro que tiene citas del Espíritu de Profecía para eso. No hay ningún problema. La vida sigue feliz. El punto de la lección es mujeres, vamos a poner personas. Mujeres, personas, hombres, pero aquí en este caso mujeres, que fueron impactadas por un encuentro con Cristo. La reacción natural es la predicación. ¿Cuál debería ser mi motivación para predicar? Mi encuentro con Cristo. Si yo no me encuentro con Cristo, yo no predico. Así de sencillo. Y aquí otra vez,
está uno de los principales peligros de las religiones. Tenemos en posesión de liderazgo gente que no predica en nuestras iglesias locales, en nuestros campos, en el ministerio. Pastores que no les gusta hacer evangelismo, ancianos que no quieren evangelismo, líderes de iglesia, de instituciones que no creen en el evangelismo. Queridos, el evangelismo es vital para el crecimiento de la predicación. Toda la Biblia es evangelismo. La venida de Cristo a esta tierra es evangelismo, es misión. Si yo tengo encuentro con Cristo, yo quiero predicar. Me encanta la historia de esas señoras, de estas mujeres, que fueron a la tumba de Cristo para cuidar su cuerpo y se encontraron con la tumba vacía y el ángel diciendo, Él ha resucitado. Y el primer trabajo de esas mujeres fue salir a contar. Te pregunto, en tu encuentro con Cristo, ¿sales con ganas de predicar? Si la respuesta es sí, me alegra decirte que de verdad has tenido un buen encuentro con el Maestro. Un encuentro con el Maestro tiene que llevarme al estudio de la palabra. Es lo que vamos a ver en la lección del día lunes. En el aposento alto, Cristo apareció para tener un encuentro con sus discípulos. Y me imagino la alegría de esos discípulos de poder ver a su Maestro otra vez. Y como algunos llegaron a creer que era un fantasma, Cristo les mostró las cicatrices. Ahí pudo tocar las manos del Señor, su lado, su costado. Además de eso, el Señor, con el cuerpo ya resucitado, se sentó a comer con ellos, comió pan, comió pez. El encuentro que ellos tuvieron con Cristo definitivamente fue muy significativo. Ahora, aquí está el gran punto. El Señor los lleva a la palabra y les muestra que todo lo que estaba pasando estaba en la profecía, estaba en la Biblia. El encuentro con Cristo tiene que llevarme a la Biblia. Y gente, nos estamos acostumbrando a vivir una religión donde la Biblia pasa a ser un detalle. Le hacemos más caso a predicaciones de internet, le hacemos más caso a libros y autores que a la Biblia. Incluso nosotros adventistas, ya dije eso algunas veces y algunos como que no me entienden y se incomodan un poco. Los escritos de Ellen G. White son inspirados y son buenos, pero no pueden reemplazar la Biblia. Si usted tiene más citas del Espíritu de Profecía que textos bíblicos memorizados, algo está muy mal en su relación con Dios. Algo está muy mal en su entendimiento de la Biblia. Si el sermón que se predica trae más citas del Espíritu de Profecía que textos bíblicos, ese sermón no debería predicarse, porque no es un sermón fundamentado en la Biblia. Pero pastor, Ellen G. White recibió la misma inspiración y creemos que sí. Pero eso no quiere decir, ni ella nunca quiso decir que sus escritos deben ser comparados a la Biblia o están en nivel de igualdad de la Biblia o deberían reemplazar la Biblia. La Biblia tiene que estar por encima de todas las cosas. Y mi misión tiene que estar fundamentada en la Biblia, fundamentada en la enseñanza de la palabra. Mi misión no puede estar fundamentada en escritos que escuché o en lecturas que leí o en sermones de internet. La cantidad, hermanos, de basura que encontramos en la internet, vestida de traje y corbata, es asustadora. Asustadora. Yo recibo por veces mensajes de hermanos a través de medios sociales, de videos de internet, de pastores que pues tienen hasta un buen grupo de seguidores. Y las aberraciones teológicas que se predican son asustadoras. Tenemos que tener mucho cuidado con todo eso, mucho cuidado. Debemos tener mucho cuidado de que nuestra vida esté basada en algo que no sea la Biblia. Cristo se encontró con los discípulos y los llevó a la Biblia. Y de ahí la misión se pudo cumplir. Permítame leer el último párrafo de la lección del día lunes. Dice así: nuestras experiencias
con Jesús no pueden sostenerse sin el fundamento de su palabra, incluyendo las profecías que señalan la historia y los acontecimientos que condujeron a la primera venida y que precederán la segunda venida de Cristo. Con estas verdades firmemente entendidas, podemos estar preparados y motivados para la misión. Querido, que tu encuentro con Cristo siempre te lleve a la Biblia y basado y fundamentado en la santa palabra, en la sana doctrina, el cumplimiento de la misión será una gran bendición para ti. Lucas, el capítulo 24, termina el Evangelio, pero no termina los escritos de Lucas. Creemos que Lucas fue el autor de Hechos de los Apóstoles. Y Hechos comienza con el mandato, con la comisión, con la gran misión de Cristo a los discípulos. Seguido de esa comisión, encontramos los discípulos orando en el cenáculo. Llegamos a creer de que en esa situación estaban más de 120 personas entre hombres y mujeres. ¿Y qué hacían ahí? Bueno, hacían dos cosas. Mi gente, antes de entrar a esos dos puntos, permítame añadir aquí. Estos días hablaba con un grupo de pastores sobre la importancia de hacer evangelismo. Y uno de ellos levantó la mano diciendo, pastor, antes de hacer evangelismo deberíamos primero estudiar la Biblia y enamorarnos del maestro. Mira, no hay ningún pecado en eso. Por lo contrario, no hay nada mejor que leer la Biblia y enamorarme de Cristo. El problema que yo he encontrado en muchas iglesias y con muchos pastores, con muchos ancianos, es de que dedican tiempo, quiero conocer a Cristo, quiero enamorarme de Cristo, quiero beber de la Biblia, quiero conocer la doctrina, Y dicen así, pastor, queremos prepararnos para el evangelismo. Pasa que esa preparación nunca termina. No hay nada que prepare más la iglesia para la misión que hacer cumplir la misión. No hay nada que prepare mejor la iglesia para el trabajo que trabajar. Así que no detengas el esfuerzo de evangelismo de tu iglesia porque, pastor, queremos orar. No, oren, pero trabajen, planeen, esfuércense. Y es lo que encontramos aquí. En el cenáculo, los discípulos, esas 120 personas, estuvieron primero orando. ¿Por qué oraban? No sabemos. Podemos imaginarnos que oraban por el cumplimiento de la misión. Podemos imaginarnos que oraban por el derramamiento del Espíritu Santo. Pero oraban. Lo que nos enseña que sin oración no hay evangelismo. Sin oración no hay cumplimiento de la misión. Segundo, se preparaban. ¿Y cómo podemos saber que se preparaban? Estaban eligiendo un sustituto para Judas. Estaban en preparación, estaban haciendo ajustes que tenían que ser hechos. Esos días en oración y en preparación antecedieron uno de los más grandes campañas de evangelismo de la historia. Así que quieres cumplir la misión con tu iglesia, quieres hacer evangelismo, quieres predicar, oración, preparación y acción. Y vamos a ver eso en el estudio de mañana. Oración y preparación. Gasta tiempo, crea proyectos específicos de oración y preparación, crea planes de oración y preparación para que tu iglesia, siempre teniendo en mente, mira, el evangelismo será tal fecha, tal mes, vamos a prepararnos para ese mes. Dios, y yo creo mucho en eso, bendice todos los esfuerzos de aquellos que quieren cumplir con la misión. Y el esfuerzo de tu iglesia será grandemente bendecido. Yo no tengo ninguna duda de eso. Avanza en el nombre del Señor Jesucristo. Hechos, el capítulo 2, registra el derramamiento del Espíritu Santo. Y hay situaciones muy interesantes en eso. Y una de las más interesantes es el don de lenguas. Nosotros, de religiones más tradicionales, como los adventistas, bautistas, metodistas, luteranos, tenemos mucha dificultad con expresiones como Pentecostés, porque nos remiten directamente al pentecostalismo, que es algo que las iglesias más tradicionales como que les gusta estar alejados un poquito. Pastor, ¿hay algún problema en ser pentecostal? No, no hay ningún problema.
¿De dónde viene la expresión pentecostal? Viene de Hechos, el capítulo 2. Y una de las más grandes evidencias del pentecostalismo moderno es el hablar en lenguas. Voy a hablar un poquitito sobre el hablar en lenguas, ¿está bien? Porque creo que sería importante tocar este punto. El pentecostalismo, ser una iglesia pentecostal, en la esencia de la expresión es ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Era la fiesta del Pentecostés, había miles de personas en Jerusalén cuando el Espíritu fue derramado sobre los discípulos. Ahora, ¿para qué hay el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia? Y este es un punto muy importante. El derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia viene para el cumplimiento de una misión. O sea, una iglesia pentecostal debería ser una iglesia llena del Espíritu Santo y llena del deseo de la predicación del Evangelio. ¿Cuál fue la señal del Pentecostés? Fue el hablar en lenguas. Ahora, y aquí está el punto del hablar en lenguas. Hoy día encontramos muchas iglesias que dicen hablar en lenguas. En lo personal, Rubén, yo no creo en ese tipo de don de lenguas. Y les voy a dar mis razones por qué yo no creo en ese tipo de don de lenguas. ¿Bien? Primero, porque cuando lo confrontamos con la Biblia, vemos la discrepancia. El don de lenguas en la Biblia fueron idiomas conocidos. Lo que comúnmente vemos en las iglesias pentecostales son gritos, son dichos que nadie entiende, que algunos hermanos en su inocencia y en su buena intención llegan a decir que es el idioma de los ángeles, lo que no hay ninguna manera de comprobar. A eso los estudiosos de ese material llegan a llamar eso de glosolalia, es un hablar sin sentido. Lo que va en contra, lo que pasó en Hechos el capítulo 2, donde se dieron idiomas conocidos, y Hechos el capítulo 2 incluso lista esos idiomas. Segundo, don de lenguas bíblico fue dado para la predicación del Evangelio. El don de lenguas moderno, que supuestamente existe, es usado en muchos casos como una demostración de privilegio espiritual o de santidad. Algunos, en varias iglesias pentecostales se llega a creer de que solamente fue bautizado por el Espíritu el que habla en lenguas. Y es común escuchar la historia de personas que dejaron el movimiento pentecostal diciendo, yo me inventaba el hablar en lenguas para no quedar mal con la iglesia, para que nunca pensaran que yo no recibí el Espíritu Santo. O sea, cuando confrontamos el don de lenguas moderno con la Biblia, vemos que esto, lo que hoy día llaman de don de lenguas, no encaja con la palabra, con la enseñanza de la palabra de Dios. El don de lenguas en la Biblia fue dado para la predicación del Evangelio. La única curiosidad que queda en la Biblia, que no tenemos idea, aunque podemos imaginarnos la respuesta, es si después de Hechos los discípulos siguieron hablando esos nuevos idiomas. No sabemos decir ni si sí, ni si no, pero podemos imaginarnos que sí, porque muchos de esos discípulos fueron a otros lugares a predicar el Evangelio. Lo que llama la atención para mí en la lección del día miércoles es el valor de Pedro de predicar el Evangelio, lleno del Espíritu. Él predicó verdades duras, pero siempre con amor, llamando al arrepentimiento y no crucificando a las personas, pero sí llamándolos al Cristo crucificado, que ellos mismos habían crucificado. El autor de la lección llega a mencionar de que probablemente muchos de los que escucharon a Pedro habían crucificado a Cristo. Pero cuando uno es lleno del poder del Espíritu y predica, atrae a la gente al Salvador. Y el resultado es de que más de 3,000 personas fueron bautizadas ese día. Y la iglesia pudo crecer. Una iglesia llena del Espíritu, una iglesia guiada por la misión, es una iglesia que crece. Así que en la próxima junta de tu iglesia, dale una miradita a las conversaciones. Estamos hablando de misión, estamos hablando de ganancia de almas.
Eso quizás pueda ser una buena referencia para ajustes que tienen que ser hechos en tu comunidad y en tu vida. En la iglesia primitiva encontramos dos maneras que fueron usadas para el crecimiento de la comunidad. Recuerde, de que 3,000 personas habían sido recién bautizadas. Se unieron a esas 3,000, otras tantas que no sabemos decir cuántas, que ya venían siguiendo a Cristo y eran parte del núcleo de la iglesia. ¿Cómo se enseñó a ese grupo que llegaba nuevo las verdades de Cristo? Porque imagínense, esos 3,000, muchos venían del paganismo y traían sus costumbres paganas. Y los apóstoles tenían que ayudarlos a entender cuál sería la voluntad de Dios para ellos. ¿Cómo fue que hicieron eso? Primero a través de la predicación. Gente linda, el púlpito es la cumbre de la semana de la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado con quién está en nuestros púlpitos. Tenemos que tener mucho cuidado a quién le damos espacio en el púlpito de nuestra iglesia y mismo de nuestra casa. Hay mucha gente vestida con ropa de oveja que no son otra cosa sino lobos que se quieren aprovechar de la buena voluntad y de la inocencia de la iglesia. Por veces veo las peleas que la gente se crea, que no lo dejan predicar a este, no lo dejan predicar al otro. Ya les he contado a ustedes que a mí ya no me dejaron predicar. ¿Y sabes qué? Mi deber como pastor es respetar esta iglesia. Respetar las decisiones aunque yo esté en desacuerdo con ellas. Ese es mi deber. Yo tengo el deber moral de respetar las decisiones que mi iglesia toma. Y te voy a decir una cosa. Si la iglesia adventista, si tu pastor, tu asociación te ha dicho que esa persona no debe predicar en su iglesia, mira, buenas razones para eso tiene. Pastor, queremos saber el por qué. Y esa es una de las cosas que he aprendido. Nuestro deber no es solamente proteger la iglesia, nuestro deber también es no exponer al pecador. Si la gente pudiera saber las razones por las cuales pedimos que no se dé púlpito a algunas personas. Pero la iglesia jamás va a exponer a alguien. Preferimos como iglesia recibir los golpes que exponer a las personas. La predicación era vital para el crecimiento de la comunidad cristiana. Pero segundo, estaba el ejemplo personal. Por eso Pablo varias veces usa la expresión, sean mis imitadores. Los que predicaban llamaban a los nuevos a estar con ellos para que los nuevos pudieran ver cómo se vivía, cómo se portaba uno. Ahora te pregunto, usted que predica, ¿lo que usted vive es parecido a lo que usted predica? Lo que usted exige desde el púlpito es algo que usted está dispuesto a cumplir. ¿Se da cuenta? En la iglesia apostólica era muy intensa la idea de voy a vivir lo que predico para que la gente pueda aprender. Porque de escuchar un sermón nadie va a aprender, pero de convivir muchos aprenderán. Así que esa es nuestra misión. Vivir lo que predicamos, por lo menos esforzarnos a lo máximo, por la gracia de Cristo, a sermos coherentes nuestra vida con nuestra predicación. Un corazón lleno de gratitud es un corazón que predica el Evangelio. Así de sencillo. Cuando mi corazón está lleno de gratitud a Dios, yo predico el Evangelio. Quiero leer una cita de Palabras de Vida del Gran Maestro, página 100, y usted puede acompañar en pantalla esa cita. Nuestra vida debe estar ligada a la vida de Cristo. Debemos extraer constantemente de Él, participar de Él, el pan vivo que descendió del cielo, bebiendo de la fuente siempre fresca, siempre ofreciendo sus abundantes tesoros. Si mantenemos al Señor constantemente delante de nosotros y permitimos que nuestros corazones expresen el agradecimiento y la alabanza a Él debidos, tendremos una frescura perdurable en nuestra vida religiosa. Nuestras oraciones tomarán la forma de una conversación con Dios,
como si habláramos con un amigo. Él nos dirá sus misterios personalmente. A menudo nos vendrá un dulce y gozoso sentido de la presencia de Jesús. A menudo nuestro corazón arderá dentro de nosotros mientras Él se acerque para ponerse en comunión con nosotros como lo hizo con Enoc. Cuando esta es en verdad la experiencia del cristiano, se ve en su vida una sencillez, una humildad, una mansedumbre y una bondad de corazón que muestra a todos aquellos con quienes se relaciona que ha estado con Jesús y aprendido de Él. Palabras de vida del Gran Maestro, página 100. Cuando estoy en Cristo, mi vida se transforma. Mi deseo por cumplir la misión es grande, pero mi amor hacia los que están a mi alrededor se multiplica. Es muy fácil predicar y no ser. Es fácil nunca estar en Cristo, predicar y no ser. Pero cuando estoy en Cristo, yo no solamente predico, pero como yo también soy. Y mi invitación a ustedes a esta semana es de que usted y yo elijamos estar en Cristo, para que nuestra vida y nuestra predicación sean una siempre. Gracias, querida amiga y querido amigo, por haber estado conmigo hasta aquí. Que la mano poderosa de Dios te bendiga, te guarde y te guíe siempre. Es siempre una alegría compartir la palabra de Dios contigo. Nos vemos para los próximos videos. ¿Está bien? Cuídese mucho. Chao.